Tengo 42 años y hasta hoy en día sigo recordando lo que presencié aquella tardecita en esa tétrica casa, ubicada muy al fondo de los Yuyales. Cada vez que lo recuerdo, me eriza la piel y vuelvo a tener aquellas pesadillas de mi infancia. Quizás muchos no me crean, les parezca fantástico o un invento. Sin embargo, ahora que soy un adulto, les puedo asegurar y me convenzo que no fue producto de mi imaginación infantil, fue real y yo lo vi con mis propios ojos. Pude ser testigo de una insólita posesión, si así podría decirse. Vivía en la campaña, ya saben, una zona rural del país, en las inmediaciones de la ciudad de Itagua. Tenía 13 años en ese entonces. Mi vivienda estaba rodeada de matorrales que cubrían gran parte de ella. No se podía siquiera distinguir la casa del vecino, que nada más se encontraba a unos cuantos metros. Éramos 3 hermanos, Santiago, Anselmo y yo, de los cuales yo era el más travieso de todos. Tenía la costumbre de esconderme de mi madre por las siestas para ir a jugar con mis amigos, en una canchita de arena roja, que permanecía a unas cuadras de mi vivienda. Mi madre tenía la costumbre de hacernos dormir en la siesta, justamente para que ninguno de nosotros no estuviéramos como vagos recorriendo la siesta por las calles. Pero siempre me escapaba mientras ella dormía, y también mis hermanos, a pesar de que después recibía unos cuantos cintarazos como castigo. Lo que ocurría es que era tan rebelde y desobediente que no me agradaba echarme a dormir por las siestas. Prefería ser como mis amigos, que tenían realmente permiso de sus padres para ir a jugar. Una siesta volví a escapar de la pieza. Salí por el fondo de la casa y fui a la cancha. Ahí me aguardaban mis compinches de siempre, los vagos, como nos apodábamos. Me esperaban sobre la rama de guayaba que se hallaba al costado de la canchita. Íbamos a jugar un partido de 2 a 2, pero antes que iniciara vimos pasar un muchachito mayor que nosotros. Su nombre es César, todos los de la zona le conocían, por ser una persona bastante extraña, sin amigos y una madre que andaba siempre acompañándolo. Inclusive en la escuela, había muchas cosas que se murmuraban de él, cosas malas, enigmáticas, tal vez. Decía que tenía otros hermanos quienes ya eran mayores y se mudaron a otros sitios del país, porque tenían sus respectivas familias. Solo él vivía con sus padres. Lo raro de todo esto es que su madre andaba con un rosario en mano cuando lo acompañaba, de manera que le tuviera temor o algo así. Lo vimos cruzar por la vereda de la canchita e introducirse en el pequeño sendero que existía entre el inmenso yuyal. Nos echó un vistazo y a todos nos dio la piel de gallina. La verdad, nos atemorizaba su presencia, aparte de las cosas que murmuraban acerca de él. Hacia el fondo mismo existía una choza humilde de una anciana, quien supuestamente era curandera. Se dedicaba a curar enfermedades que padecían los vecinos, que los doctores de los hospitales no podrían descubrir. Yo, en lo personal, más o menos la conocía, porque varias veces acompañé a mi madre a consultar con ella de alguna enfermedad. Me daba cierto miedo esa anciana, aunque nunca llegué a ingresar en la pieza. Héctor tuvo una idea en ese momento, la cual a mí no me pareció nada agradable. Como sabíamos a dónde se dirigían, nos invadió la curiosidad, más bien a ellos. Queríamos saber para qué iría junto a la curandera, pues adivinen qué, decidimos espiarlos. O siendo franco, ellos decidieron por mí. Y acepté para no quedar mal, ya saben, que se burlaran de mí por ser un miedoso. Nos introducimos al espeso yuyal. Parecíamos como unos soldados en la guerra buscando enemigos, hasta que llegamos a un alambrado que cubría el patio de la curandera. Apenas nos asomamos, oímos fuertes gritos, como si una persona estuviera siendo torturada, y pedía clemencia. Nos heló la piel, al menos a mí, que presentía que algo muy feo sucedía en el interior de la choza. Un enorme árbol de mangos estaba ubicado entre el patio baldío y el patio de la anciana, dando una abultada sombra tenebrosa.
Nos subimos para escuchar más de cerca y también tratar de ver lo que ocurría, aunque era imposible, todas las puertas y ventanas se encontraban cerradas. Nos hallábamos bastante arriba. Yo me fui hacia una rama que creía que era fuerte, estaba justo a centímetros de la ventana y quería alcanzar a observar qué había adentro, pero tuve tan mala suerte que la rama se rompió y caí al patio ajeno, golpeándome contra el suelo duro. Me senté y comencé a acariciar la cabeza por el dolor que me produjo. De nuevo escuché el grito aterrador, volteé la mirada y me di cuenta de un agujero pequeño que daba al interior de la casa. Me aproximé y lo vi. Esa escena marcó un antes y un después en mi vida, y ahora que lo estoy rememorando, siendo ya una persona adulta que no debería de creer en fantasías, sigue provocándome pesadillas terribles. César estaba en el suelo, atado con una gruesa piola de pies y manos, como si fuera un animal. Se sacudía y daba espeluznantes gritos, mientras la anciana curandera le derramaba agua bendita, lo que supuse que era. Su madre se encontraba parada a su lado, sosteniendo duramente el rosario y llorando desesperadamente. Sin embargo, no fue eso lo que me asustó, sino lo que ocurrió a continuación. La cara de César cambió repentinamente, su nariz cambiaba de forma, parecía alargarse, su boca se abría más y sus dientes parecían transformarse en grandes colmillos. Babeaba. Como estaba descalzo, sus uñas empezaron a alargarse y aparecían pelos. Su ropa se resquebrajaba, rompiéndose en trozos. Ahí noté que su cuerpo se volvía lleno de pelos negros oscuros. César seguía retorciéndose en el pavimento. Yo me di cuenta que sin duda se transformaba en un animal. Sí, así mismo, todos los rumores eran ciertos, que César era un Luisón. Lo que pude comprender fue que la curandera, al derramar agua bendita y rezar encima de su cabeza, era para evitar que se transformara en ese ser mitológico. O quizás tratando de quitarle la maldición. Asustado, de inmediato retrocedí y corrí hacia el alambrado, para luego salirme del patio. No le expliqué a mis amigos lo que me sucedió, todo lo que vi en el interior de la choza. Solo me fui a mi casa. En realidad no supe lo que ocurrió con César. Escuché que se mudó de la ciudad de Capiatá, que no es lejos. Yo quedé mal psicológicamente, traumado por lo que vi. No dormía por las noches, tenía pesadillas. A nadie se lo dije, hasta que mi madre tuvo que buscar la manera de ayudarme. Me llevó junto a aquella misma curandera. Ella supo cómo solucionar ese pánico que tenía. Me dio un rosario de plata bendecido para que tuviera conmigo todo el tiempo colgando en mi cuello. Dijo que mientras tuviera el rosario, ningún espíritu maligno me haría daño, y fue así que no volví a tener esas pesadillas. Crecí normal, si así podría llamarle, hasta hacerme adulto. En cambio, hace unas horas perdí mi rosario. Ya es de noche, un poco tarde. Estoy solo en casa. Vuelven a mi mente esos recuerdos, y estoy empezando a escuchar algunos ruidos extraños. Gilberto se hallaba sentado en una silla de paja, conteniendo la vista al frente, viendo cómo las hojas parpadeaban a causa del viento lento que movía suavemente los matorrales del campo. Vivía con su señora madre, una anciana de 60 años. Era ya bastante mayor, 30 años para ser exactos. Su madre cuidaba de él desde hace ya 18 años, desde aquel misterioso día en que quedó mudo y paralítico, por una razón que hasta hoy en día queda como inexplicable en la mente de muchos. Aquel año de 1999, del mes de septiembre, salió con su amigo Oscar en la mañana a cazar pajaritos en el inmenso yuyal que iniciaba en la esquina de su vivienda. Lo hacían a menudo. Le encantaba a ambos realizar estas cacerías como simples juegos de niños. En ocasiones solían hacer una pequeña fogata con ramitas de árboles, donde cocinaban los pájaros que lograban cazar,
preparándolos con arroz en un muy improvisado guiso. Eran como unos ermitaños viviendo en el monte chaqueño, alimentándose de animales silvestres. Pero aquel día todo cambió, un hecho que dejaría secuelas hasta la fecha. Aunque la madre siempre los regañaba por ir solos a cazar animales por el monte, estos siempre encontraban oportunidades para desobedecerla. Aquel día los dos estaban sentados encima de un tronco de guayaba, comiendo las frutas que arrancaban de la misma, cuando vieron a un pajarillo posarse encima de una de sus ramas, a divisar al ave, que raramente parecía mirarles de cerca. Decidieron atraparla para que fuera el plato del mediodía. Sigilosamente empezaron a acercarse, extrañándose un poco por el descomunal tamaño del animal. Nunca habían visto algo parecido. De repente el pájaro voló y se posó a unos 4 metros de ellos, volviendo a posar con esa misma mirada penetrante. Una vez más decidieron intentar atraparlo, y fue así que, sin darse cuenta, los dos niños comenzaron a introducirse más y más hacia el fondo de dicho monte. Pero nunca pudieron alcanzar al pajarillo. Cansados de estar persiguiendo al ave, decidieron dejarlo ir. En cambio, el animal no se alejaba nunca. Ahí fue donde empezaron a sentirse acechados. Inmediatamente Oscar pensó lo peor y dijo sin pensarlo 2 veces: «Es el diablo», y se puso a llorar. En tanto Gilberto no creía en eso. Quedó callado por un momento y luego le dijo a su amigo que sería mejor que se marcharan lo antes posible. Despacio se alejaron del ave, que enigmáticamente no se movía y continuaba mirándoles de forma penetrante y perdida. Pasaron ya media hora de estar caminando por medio del campo y no habían hallado ninguna salida, o por lo menos una señal de que saldrían del lugar. Al mirar a los costados, solo percibieron los árboles que les rodeaban, como encerrándoles en una jaula. Oscar empezó a desesperarse, sollozando y contagiando de paso a Gilberto. Volvieron a pasar horas y horas, volvían al mismo sitio siempre. El sol se ocultaba a fondo del campo, dando espacio a la noche, y los niños continuaban dentro del yuyal, perdidos. En sus hogares, sus padres ya dieron informe a los policías, pensando en lo peor. Las autoridades no podían hacer nada, debían de transcurrir 24 horas para empezar con la búsqueda correspondiente. Por otro lado, Gilberto y Oscar estaban recostados por el tronco del árbol de mangos. La oscuridad invadía todo alrededor. Oscar se quedó dormido a su lado después de tanto llorar y recorrer la zona, cuando de repente oyeron unos sonidos provenientes del frente, como si una persona estuviera caminando encima de unas ramas esparcidas en la negrura. Cada vez el sonido se acercaba más a ellos. Presurosos se pusieron de pie, abrazándose entre sí y temblando de miedo. Oían de qué manera esos sonidos se hacían cada vez más próximos, hasta que de repente se detuvo todo, como si aguardara la tormenta después de la calma. Las dos criaturas no dejaban de temblar por el miedo que sentían, y Oscar siguió llorando desesperadamente. Gilberto se apartó de él, caminó despacio hacia adelante, queriendo averiguar lo que pudiera haber detrás de los arbustos. Aún sin el consentimiento del amigo, que no paraba de llorar, Gilberto creía que posiblemente podría tratarse de un animal que andaba por ahí. En ese momento, al dar una mirada atrás, una figura negra y pequeña se posó detrás de Oscar. Se veía cubierto por la espesura oscura de los matorrales, tanto que no podía distinguir bien su semblante. Pero Oscar ni siquiera se dio cuenta de la presencia. Gilberto en un reflejo le gritó a su amigo, pero antes que reaccionara, una mano peluda y negra agarró al niño de la boca y lo sumergió hacia las sombras. Y mientras ocurría, aquella criatura susurraba balbuceante algunas palabras para Gilberto. Asustado, aquel niño no pudo moverse. Sus piernas se quedaron paralizadas, perdiéndose en su mente, pues lo que su pensamiento le dictaba era lo siguiente: era el bombero, aquella criatura de la que sus padres y abuelos siempre le advertían. Al amanecer, los familiares encontraron a Gilberto tendido en el suelo, sucio y balbuceando cosas incoherentes. Literalmente parecía un loco. Sus ojos estaban perdidos hacia los árboles,
mientras que a Oscar no lo hallaron en ninguna parte. Inclusive los policías hicieron un rastrillaje por la zona y nunca apareció, ni vivo ni muerto. Gilberto fue en varios tratamientos psiquiátricos para poder restablecer sus sentidos, pero fue en vano. Jamás volvería a recuperar la cordura, pues en realidad no era que no pudiese hablar, sino que algo le impedía hacerlo. Al paso del tiempo, Gilberto solía balbucear una sola petición, tal vez la única que se le permitía. Entre señas y susurros expresaba: quiero sentarme afuera, y quedaba horas tras horas contemplando el monte y los pajarillos que volaban en las alturas. Nadie entendía que cada vez que salía en el patio conversaba con el espíritu de su amigo, recordando tiempos de su infancia que hoy quedan tan distantes. Nadie podía entender lo que realmente pasó ese día. Nadie, hasta ahora que Gilberto está contando esta historia, después de reprimirla por tanto tiempo, ya que aquel día, lo que le susurró a aquella criatura fue una imponente amenaza de muerte para él, si es que llegase a contar esta historia, o se le ocurriera una vez más cazar a aquellos animales por pura diversión. Lo que ahora les redactaré no consiste en algo que yo haya visto con mis propios ojos, ya que en ese entonces ni siquiera había nacido. Es más, aún no estaba en los planes de mis padres, que ni siquiera se conocían aún. Pero la historia lo sé, porque mi abuelo, don Venancio, me lo contó cuando tenía yo 15 años. Sinceramente no sé por qué lo habría hecho. Pienso que quizás fue para que posteriormente pudiera contárselo a mis futuros hijos y nietos. La duda aún perdura en mí, aunque ahora soy un adulto formado, con 2 hijos. Esa vacilación de creer o no sigue en mi cabeza. Mi abuelo me hizo sentar en una silla de paja que teníamos en aquel entonces, y él en la otra. En medio de ambos se hallaba un pequeño brasero, donde el fuego continuaba alzándose. Esa época recuerdo que se sentía mucho frío, pero mi abuelo ya parecía acostumbrado. Según siempre me decía, a él le fascinaba el frío. Creo que ya era una buena excusa para relatar su historia. Ponía la pava al fuego y de vez en cuando se cebaba un trago para beberse en su guampa. Estábamos solos cuando la tarde iba desvaneciéndose. La oscuridad se mostraba con toda su tenebrosidad, ocultando a los árboles que veía en una negrura densa. Lo que te voy a narrar es una historia que hasta hoy en día me cuesta superar, comenzó diciendo mi abuelo. Vi esta vez tanta sinceridad en su semblante, porque cada vez que solía relatar alguna de sus historias, me daba cuenta que solo era para asustarme. En cambio, esta fue diferente. Me percaté en su mirada que existía un cierto temor que antes desconocía de él. Siempre lo veía rudo y sensato, como si el miedo no existiera para él, o que existía un tiempo, pero lo superó con los años. Tomás era un amigo suyo desde su infancia, en el año 1956, cuando mi madre tenía 10 años de edad. Por entonces era la única hija de la familia. Según me contó, el monte estaba minado de historias siniestras. Nadie en su sano juicio le hubiera encantado cruzar por el sendero oscuro y silencioso, donde decían que existían fantasmas y seres del inframundo, acechando a sus víctimas. Muchos fueron testigos de aquellos atroces acontecimientos del campo. Sin embargo, para el abuelo y Tomás, esas cosas no existían, eran incrédulos. Decían que solo tenían miedo a aquellas personas de poca fe e inmaduras que se dejan llevar por cuentos de niños. A ambos les encantaba andar por los campos, juntando frutas y verduras, que por esos montes había en abundancia. Al menos al abuelo le convenía porque así traía a la casa para su hija, mi madre. Un día mi abuelo amaneció enfermo, tenía una peste que lo dejó postrado varios días, ni al trabajo del campo pudo ir. Todos los días estaba acostado en el lecho,
Mi abuela le servía el desayuno, el almuerzo y la cena sobre una mesita ubicada al lado mismo de su cama, justamente para que no se moviera y que se recuperara rápido. Tomás vino de visita. Luego le mencionó que iría al monte a buscarle algo de frutas y verduras para su sana alimentación. Y así lo hizo. Se marchó con destino al campo en plena siesta, aunque el abuelo dijo que desde un principio tuvo un extraño presagio que le desconcertaba mucho. Y lo fue. Tomás desapareció desde aquella vez en que vino a visitar al abuelo. Nadie sabía de su paradero. Muchos de los campesinos que trabajaban por la chacra aseguraron que lo vieron introducirse hacia el centro del mismo monte, en el cual muchos temían meterse, a causa de las historias que se decían. Al enterarse, el abuelo se halló desesperado por la desaparición del amigo. Fue de esa forma en que transcurrieron 7 días, cuando de la nada, o como por arte de magia, Tomás apareció en la puerta de su casa una mañana. El abuelo ya estaba mejor y se disponía a ir al trabajo. Además quería averiguar qué fue lo que había sucedido con su amigo. Pero al verle delante se sorprendió. Estaba sonriente, más flaco, y llevaba barbilla. El abuelo presintió que detrás de esa sonrisa ocultaba algo. No le parecía natural, no parecía su amigo. Conversaron mucho tiempo, y fue inevitable preguntar por dónde anduvo en todo el tiempo de su desaparición. «Solo anduve de parranda, amigo», le contestó manteniendo ese gesto risueño. Todo volvió a la normalidad por ese entonces, no por mucho tiempo. Ciertas cosas cambiaron en Tomás, una de ellas, que solía perderse del trabajo en plena siesta y aparecía ya por la tardecita, cuando el sol se escondía detrás de las colinas del campo. Cada vez se hacía más raro esa acción suya, además de que todo el poblado comentaba de los sucesos extraños que se decía del monte. La justificación que daba era que solo iba a tomar aire, u otras veces le decía a mi abuelo que se encontraba con una chica de la zona a escondidas. El abuelo no le creía. Una semana desaparecieron 4 criaturas del pueblo, en misteriosas circunstancias. Solo desaparecieron, sin dejar rastros. Los vecinos estaban conmocionados por tal acontecimiento, que jamás imaginaron quién realmente era el responsable. Pasó una semana, y aún no se le encontraba a los niños. Fue en una siesta en que el abuelo vino del trabajo a almorzar en la casa, y oyó un desgarrador grito que lo asustó. De inmediato entró a la vivienda, topándose con la escalofriante e increíble escena. Tomás intentaba secuestrar a su hija, mi madre. La estaba sujetando con una piola por las manos y piernas, para después alzarla y llevarla. El abuelo asombrado forcejeó con Tomás y este terminó huyendo por el monte. Vio a la abuela tendida en el suelo inconsciente. Tomás le habría golpeado la cabeza con un palo grueso. Le dijo a la hija que se quedara encerrada en la casa, que no le abriera a nadie que no fuera él. El abuelo sin demora siguió al que consideraba hace horas atrás como su amigo. Ingresó al monte, en medio de la espesura del campo, en el cual nada más se oían los pájaros y otros bichos andando por ahí. De repente apareció Tomás con un tronco en la mano. Quería golpearlo, pero el abuelo fue astuto y logró vencerle en la riña. Cuando Tomás estaba en el pavimento rendido y siendo sostenido del cuello por su amigo, decidió confesar toda la verdad. Una verdad que dejó en shock al abuelo. Cuando Tomás desapareció aquella siesta, no fue para ir de parranda como mencionó, sino sucedió algo terrible, según le confesó. A la siesta, en tanto caminaba por el monte, alguien se apareció ante su presencia. No era el demonio o un fantasma, todo lo contrario, era un niño de apariencia misteriosa. Su pelo era amarillo, que resplandecía con el brillo del sol. Andaba desnudo. Una bata le cubría sus partes íntimas. Era de estatura mediana y llevaba en su mano derecha un bastón. Los pájaros que estaban antes por el campo desaparecieron, corrieron de él, como ocultándose de aquel niño. Su apariencia causaba a Tomás un cierto miedo. No era común ver a una criatura en el monte. Además, con ese aspecto inapropiado, sin duda, no era un ser de este mundo, lo que pensó.
pues no estuvo equivocado. Ese niño era el Yasuya Tere, el ser mitológico de quien se decía que secuestraba a niños y los hacía desaparecer para que jamás se vuelvan a ver. Tomás trató de escapar del Yasuya Tere, pero no pudo. El ser mitológico le hizo perder en la espesura del monte, para que nunca hallase la salida, a no ser que aceptara un trato que le propuso. ¿Cuál es el trato?, le preguntó espantado. El trato que debía cumplir era que debía secuestrar 5 niños del poblado y que los trajese junto a él. Solo así le dejaría en paz. Si no cumplía, sufriría las consecuencias, es decir, su vida corría peligro. Fue de esa manera que por motivos de miedo decidió cumplir ese trato, y secuestró a las 4 criaturas del pueblo sin que nadie sospechara de él. Se los llevó junto al Yasuya Tere en el monte. Pero el quinto debía ser la hija del abuelo, mi madre. Con ella se cerraría el trato, lo cual no cumplió. El abuelo incrédulo le obligó a Tomás a que le llevara junto a esas criaturas secuestradas. Entraron a una cueva escondida entre los arbustos, pero ya era demasiado tarde. Después de que todo se descubriera, Tomás fue llevado por los policías. La conmoción fue tremenda, que nadie pudo creer que Tomás cometiera esos homicidios de inocentes niños, aunque él seguía manteniendo su postura, en que simplemente recibió órdenes del Yasuya Tere, que si se rehusaba a cumplir, hubiera sido él quien moriría. Ese acontecimiento quedó sellado en el pueblo, perdurando como una insólita y aterradora historia por muchos de los vecinos. Tomás se volvió totalmente loco, y 2 años después de estar en la cárcel, se quitó la vida, ahorcándose con una sábana en su celda. El abuelo permaneció en el recuerdo de su amigo. Aquella única vez que mi abuelo me narró esta historia, yo quedé impresionado, y a su vez, con mucho miedo. Me puse a pensar la cosa que hasta hoy en día me pregunto. ¿Fue en realidad el Yasuya Tere el que le ordenó hacer esos secuestros? ¿O solo fue producto de una locura en creer haber tenido contacto con ese ser mitológico producto de su imaginación? Sinceramente esa respuesta nunca la sabremos. Se lo llevó a la tumba Tomás. Lo que sí me hizo pensar bastante es lo que hubiera ocurrido si Tomás hubiese secuestrado a mi futura madre. Sin duda ella no estaría en este mundo, y yo tampoco. En el interior de la República del Paraguay, entre el departamento de Guairá y Caazapá, están sucediendo cosas muy extrañas, cosas que no he escuchado que sucedan en otros lugares, al menos de esta forma en particular, cosas que han sucedido desde tiempos muy ancestrales hasta hoy en día. Hoy les haré adentrarse detalladamente a los sucesos más escalofriantes de los cuales he tenido conocimiento. Bueno, podemos comenzar diciendo que en estos lugares existe una vegetación densa en su mayoría. Aún así, existen algunos campesinos que tienen grandes cantidades de animales, como caballos, cerdos y vacas. Resulta ser que desde tiempos inmemorables, estos ganados han sido hallados sin vida, en formas muy improbables para ser naturales. El problema no es que los animales se pierdan, ni siquiera que alguien los robara. El problema es que no se conoce criatura ni humano capaz de hacerlo de esta forma. El primer caso que conocí fue en las afueras de Angamburubí. 2 vacas lecheras de un tamaño considerable simplemente desaparecieron. Ellas eran libres de pastar por todo el campo, que se extendía por alrededores de aquel pueblo, pero antes del atardecer, estas siempre volvían a sus hogares para poder dormir, aunque la mayoría de las veces se les iba a buscar. Como en este día que Juan y José, de 10 y 12 años respectivamente, salieron unas horas antes del atardecer
en busca de sus animales. Contaban con una manada de 7 vacas y vaquillas. Las buscaron por todos los lugares que solían frecuentar. Incluso revisaron cada rincón para ver si no quedaron atrapadas en algún matorral o algo por el estilo. Poco a poco iba oscureciendo. Los hermanos, ya desesperados por lo furioso que se pondrían sus padres si no los encontraran, decidieron buscar más allá de los lugares donde un animal así quisiera adentrarse. Cerca del campo existía un estero que daba con un arroyo más o menos caudaloso. Al cruzar por el agua a unos cuantos metros se encontraba un pequeño bosque. Cuando los rayos del sol comenzaban a volverse naranja, se adentraron en él. Caminaron solo unos pasos antes de escuchar levemente el sonido. Era un mugido apagado. Corrieron con todas sus fuerzas para ver de dónde provenía. A unos 20 metros encontraron su animal, solamente que éste se encontraba sollozando en el suelo, totalmente volcado con las 4 patas para arriba. José y Juan se quedaron petrificados al ver semejante cosa. La boca de aquellos animales estaba ensangrentada, con rasgos de una brutalidad que no se veía ni en las carnicerías. Unos segundos después, un viento gélido los atravesó y escapó rápidamente a lo más profundo del bosque. Los niños, después de asimilar lo que habían visto, salieron corriendo a avisar a sus padres. Aquellos padres, acompañados de diversos curiosos, fueron al lugar y comprobaron efectivamente lo que los niños informaron. Al revisar más detalladamente los animales, se percataron de que a ambos le faltaba la lengua. Esto despertó un terror profundo, no solamente a aquellas personas, sino a todo el pueblo. ¿Qué criatura era capaz de hacer semejante cosa? Para aclarar, no existe animal capaz de extirpar de esa forma la lengua a una vaca, mucho menos los humanos. Este incidente es el primer hecho que recuerdo, pero eso no quiere decir para nada que no hayan ocurrido antes. E incluso me animo a decir que esto lleva cientos de años coexistiendo con nosotros. Otro caso en particular que recuerdo, o caso se podría decir, ya que sucedió varias veces, es el que contaba una familia que vivía al otro lado del pueblo. Esta familia tenía a su cuidado una gran cantidad de ganado, ya que estaban encargados del cuidado de una estancia completa. Me animo a decir que los animales en aquella estancia eran constantemente acechados por lo que sea que fuera aquella cosa. En ocasiones se encontraban por las mañanas una pila de cadáveres de vacas sin lengua. Como la casa se encontraba pegada a la estancia, muchas veces se escuchaban como los animales estaban inquietos, al punto de escuchar mugidos, a veces durante toda la noche y otras veces solo un par de minutos. Pero cada vez que esto sucedía por las noches, era casi seguro que despertaban encontrando un animal sin lengua. Los ruidos solo sucedían por las noches, y si me preguntan por qué ellos nunca salían a revisar de qué se trataba, pues déjenme decirles que en muchas ocasiones lo hacían, pero no era fácil descubrir lo que ocurría, ya que al momento de escuchar a los animales, lo que tenía que pasar ya había acabado, y el animal ya había sufrido las consecuencias. Como los casos no paraban de suceder, decidieron montar una guardia. Eran 4 los hombres adultos y se turnaron de a 2 cada noche, bien equipados con armas, linternas y otras herramientas. En una de esas noches de guardia empezaron a sentir una presencia acechadora en la estancia. Se quedaron en completo silencio mientras el viento empezaba a soplar cada vez más fuerte. Con un aliento helado, sintieron un escalofrío tremendo. Los animales tampoco tardaron en sentirlo y empezaron a alborotarse. Los guardias se encontraban a unos 20 metros de las vacas. En un momento,
El viento formó un remolino intenso entre estos animales. Empezaron a gemir incontrolablemente. Los hombres, ignorando todos sus sentidos, corrieron a tratar de defender a aquellos animales de lo que sea que las estuviera atacando. Cuando llegaron junto a ellas, el remolino se dispersó rápidamente, tanto así que no llegaron a divisar nada dentro de él. Así como el remolino apareció, repentinamente también desapareció. Fueron tan solo unos segundos, pero al cabo de ellos, ya los animales habían sido despojados totalmente de la lengua. Aquel día comprendieron de que no se trataba de nada que podrían haberse imaginado. Ese día, frente a sus propios ojos se produjo el ataque y no pudieron hacer absolutamente nada. Antes de este hecho, el pueblo especulaba varias posibles causas. Por ejemplo, algún tigre feroz, indios que vivían por los bosques espesos, hasta mitos como el Luisón y otros. Pero sin dudas ese día aquellos hombres descartaron todas estas hipótesis. Esto se trataba de algo más, algo mucho más peligroso. Esto se podría decir que era una especie de espíritu infernal, un espíritu errante capaz de causar un terror indescriptible. Su presencia no solo causaba escalofríos, sino que producía un daño profundo en el alma de las personas. Aquellos hombres desde aquel día sintieron que algo se les fue arrebatado de su interior, como si se hubiera consumido la energía vital de sus espíritus. La felicidad de Carlos se imponía en su rostro, una alegría de que pronto se acercaban las vacaciones de 15, donde por 2 semanas descansarían de actividades escolares. Llevaba el 6º grado y tenía 12 años. Camino a la adolescencia, dejando atrás lentamente el tiempo de ser niño y volverse adulto, madurar. Pero en su caso, eso jamás quizás pasaría. No por el hecho de no desear madurar, sino por el hecho de haberse topado con un acontecimiento que marcaría para siempre su vida. Sucedió en 1997, en la ciudad de Itagua, en donde vivían sus abuelos paternos y sus traviesos primos de infancia, cual consideraba lugar de diversión. En aquel entonces no había un fin de semana en que sus padres no iban a visitarlos, una costumbre cotidiana, pero esta vez no sería un fin de semana, sino lo haría por 2 semanas, es decir, ir a la casa de sus abuelos. Y quien lo acompañaría sería nada más que su hermana. De cierta manera, eso resultaba ser fantástico. Sería como tener una libertad total. Nadie le controlaría. Llegó el día del viaje. Vino uno de sus tíos a recoger a ambos en su vehículo. La inmensa alegría pasaba por los dos. Carlos en ver a sus primos y abuelos, y su hermana, quien a su edad estaría buscando pretendientes para un romance fugaz. Apenas llegaron, sus primos le recibieron felices. No se habían visto por casi 2 meses, por motivos de los exámenes para la primera etapa. Quien era más aferrado a él fue su primo Rafael, 1 año mayor, y quien mencionó la frase por el cual la pesadilla iniciaría, aunque en ese momento no se hubiera imaginado. Carlos no lo podía creer. Siempre le gustaron los circos, los payasos, malabaristas, etc. Cada oportunidad que le tocaba el circo no se lo perdía por nada del mundo. Suplicaba a sus padres ir a verlos. En cambio, ahora el circo
lo vería en Itauguá. 2 días después, despertó de la cama al oír un sonido proveniente de afuera. Detrás de la casa existía un predio enorme que los muchachos del barrio utilizaban como cancha de fútbol. De día era amplio espacio, viéndose al fondo el campo con esos matorrales cubriendo el sendero y las demás casas de los alrededores, pero de noche parecía como un campo siniestro. La oscuridad ocupaba toda la manzana y los árboles que venían encima de ti o alrededor creerías que te observaban, controlándote y esperando un momento oportuno para asustarte o llevarte en el abismo y desaparecer. Eran imaginaciones de un niño. O tal vez eran los mismos padres y abuelos quienes atemorizaban a sus criaturas de esa forma para que sean obedientes. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana de madera, por donde a través de un orificio podías ver lo que había afuera. Observó un enorme camión que estaba varado en medio del amplio espacio. El modelo era viejo, de vidrios polarizados. Aún con la negrura de la madrugada, notó que el color de la chapería era amarillo con rojo en la carrocería. De inmediato, sin pensar 2 veces en su mente, se dijo: «Ya están aquí», e impuso una sonrisa de oreja a oreja. Su emoción y la ansiedad de ser el primero en ver a los payasos, quienes harían su show, hizo que despacio abriera la puerta de la salida y saliera al patio sin que nadie se diera cuenta. Vio la densa sombra cubrir todo el patio y algunos sonidos a bichos desde los árboles. En el fondo estaba el tatacuá de los abuelos. Sin dar importancia a que era muy de madrugada, comenzó a circular hacia el costado de la vivienda. A unos 6 metros ya podían ver el camión del circo, pero nadie parecía estar ahí. Todo silencioso y raro. Creyó que seguro estaban durmiendo como él debía hacer. Su curiosidad lo invitó a indagar. Decidió meterse en medio del camión enorme y unas cuantas cajas gigantescas que se encontraban esparcidos por el campo. Circuló entre esas cajas. De pronto comenzó a sentir algo extraño. Un escalofrío invadió su cuerpo. Tenía la sensación de que alguien lo controlaba de cierta parte, además de no hallarse con ninguna persona encargada de aquellas cosas. Miró a la ventanilla del conductor del camión y el vidrio polarizado estaba a la mitad. No había conductor. En instantes, una niebla cubrió todo el panorama. El cielo pareció volverse más negro y el ambiente tétrico. Fue cuando Carlos se arrepintió de haberse metido en ese lugar. Escuchó las ramas de unos matorrales sacudirse como si fuera que alguien saltara de una rama a otra. Tal suceso le asustó que retrocedió los pasos, hasta chocar con unas ropas tiradas al suelo. Echó un vistazo viendo que pertenecían a la vestimenta de un payaso, atuendo típico que suelen usar los zapatos, la nariz y esa peluca. Quedó petrificado sin darse cuenta. Una sombra cruzó a su espalda fugazmente, escondiéndose detrás de una de las cajas. Carlos lo percibió y perduró quieto. Acto seguido se oyó el sonido de una música típica que suelen escucharse en los circos, acompañado de unas risas macabras de payasos riendo a carcajadas. ¿Quieres algodón dulce? ¿Quieres un globo? ¿Quieres un juguete? Aquellas frases comunes hacían ecos en su cabeza una y otra vez. También esa risa loca que no tardaría en volverle loco. Dio vuelta y empezó a recorrer llorando desesperadamente, pero no había salida. Detrás de las cajas y el camión todo era oscuro, no existía absolutamente nada. El niño no sabía qué hacer más que ponerse a llorar. Fue a acurrucarse en un rincón colocando las rodillas a la altura de la cara.
Segundos después, Carlos vio a una persona, o lo que parecía ser una persona, salir arrastrándose de un costado de los matorrales. Pedía socorro. Era un hombre no tan mayor que levantaba su mano diciendo al niño: «Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame». Carlos se puso de pie y fue hacia el hombre. Estiró su mano para ayudar a ponerse de pie. Fue ahí cuando una mano negra de garras puntiagudas lo arrastró y le llevó en la profundidad al yuyal. Asustado, corrió de vuelta para huir de ahí, pero el silbido estremecedor de algo en la oscuridad lo detuvo. La piel se le erizó y volteó porque su misma conciencia o instinto parecía indicarle a que lo hiciera. Vio una sombra pequeña salir de los matorrales. Sus ojos brillaban en medio de la noche. La niebla se alzaba a su altura, llevando un bastón en la mano derecha, y el silbido que se hacía potente sin detenerse, a pesar de que parecía que éste no movía su boca. «Hola, Carlos», le saludó el duende. Mostró una sonrisa malvada, blanca y a su vez asquerosa. Babeaba como si fuera que iba a devorar una comida apetitosa. La criatura no se movió. El niño no se movió. Sus piernas no le respondían. Solo le quedaba llorar y pedir que no le hicieran nada, inclusive prometiendo que jamás volvería a salir por las madrugadas de su casa sin permiso. Sin embargo, ese duende se acercaba más a él, oyéndose el sonido del bastón por el suelo. Tac, tac, tac. Más arrimado, Carlos vio de quién se trataba. Era el bombero. Se lo iba a llevar, pues comprendió que todas las personas del circo fueron raptadas por él. Quizás hasta ya se encontraban, ya saben. «Te toca», señaló el bombero y saltó sobre él. Carlos gritó fuerte. En ese instante despertó en su cama sobresaltado. Miró a su hermana, quien estaba a su lado con cara asombrada. Se tocó su cuerpo, sintiendo el sudor, su cara pálida. Miró a la ventana contemplando un radiante sol. Estaba confundido, pero en ese lapso comprendió que todo lo vivido fue una pesadilla. Se encontraba en su casa y no en Itauguá. «¿Estás bien?», le preguntó su hermana extrañada. «Sí», le contestó. «¿Por qué?». «Porque recién estabas gritando diciendo que no te agarraran». Tuve una pesadilla», dijo al final. Toda aquella jornada pensó en su sueño, como si fuera una predicción, ya que terminaron las clases y ya no quiso ir de vacaciones en la casa de los abuelos a pasar esas 2 semanas, mucho menos luego de que su hermana le dijo: «Cerca de la casa del abuelo se va a instalar un circo por las vacaciones de invierno». Sin embargo, tampoco eso ocurrió. El circo nunca llegó y ahí fue lo más extraño. En la última localidad que se instalaron, que fue en Encarnación, misteriosamente las personas encargadas desaparecieron, sin dejar rastro alguno. Después de una noche, las carpas en las cuales estaban instalados se hallaron vacías. Nadie estaba, ni ellos, ni los cuerpos. Los policías no entendieron qué pudo haberles ocurrido. Cuando Carlos supo de eso, rápidamente la comparó con su rara pesadilla. De ahí en adelante siempre le tuvo pavor a los circos. Ya nada fue normal para él. Creyó firmemente que los desaparecidos fueron por causa del bombero, y de alguna forma lo pudo ver en su sueño, aunque nunca supo por qué motivo. Tal vez así como existen entidades malignas, también existen entidades del bien.
Noche estrellada. La luna resplandece débilmente. Nuestra casita ubicada en Angamburubí, un pequeño pueblito en lo más profundo del interior del país, atravesando cerros, arroyos y esteros. Hoy gozamos como todas las noches de un silencio de paz. Los insectos rebotan y chocan contra la única lámpara de querosén dentro de nuestra casa. Al fondo tenemos una plantación de mandioca y también poroto. No contamos con una cerca que divida nuestra chacra con el bosque de los demás. Es un pueblo de pocos habitantes, por lo que generalmente es muy tranquilo. Pero de vez en cuando aparecen algunos haraganes que quieren llevarse plantaciones ajenas. En mi cocina, mi esposa y yo tomamos mate mientras esperamos que nuestra cena esté lista. Con la pava en el fuego, para que no se enfríe, platicamos sobre nuestros trabajos para mañana. En eso, un ladrido de Bochi suena a la distancia. ¿Qué verá el perro?, dice mi esposa. No será nada, es muy temprano, respondo. Pasan los minutos, comemos nuestro sollo de cecina, acompañado con un poco de huevo, para luego tomar un vaso de leche. Somos una pareja joven con un hijo de 4 años, así que no hay mucho trabajo. Nos vamos a acostar cuando mi cabello toca aquella almohada hecha de retajos, de ropas viejas. Escucho lo que temía. El perro vuelve a ladrar. Pero esta vez ya no se detiene, así que no tengo más opción de levantarme. Agarro mi linterna. No te vayas, dice ella. Tengo que ir a ver, respondo. Mientras agarro mi escopeta casera, voy avanzando por el costado lentamente, para no alertar a lo que sea que esté haciendo ladrar al perro. Me introduzco entre las ramas, procurando hacer el mínimo de ruidos posible. Veo a Bochi desde lejos, ladrando a lo espeso de las ramas de mandioca. Me acerco, pero no puedo ver a lo que le está ladrando. Siento que algo se está moviendo, pero aún no puedo verlo. No puedo disparar sin ver que está ahí. El movimiento de las hojas de ramas se acercan más a Bochi. Rayos, ya no puedo esperar. Prendo mi linterna y alumbro el lugar. ¿Qué? No puede ser. No hay nada. Pero sí... olvídalo. Oye, Bochi, Eyuyaha. Voy para acostarme nuevamente. ¿Y después qué pasó?, dice mi esposa. Nada. Seguro alguien quería llevarse mandioca. Pero después se acobardó y se fue. Mañana revisaré con más atención. Al día siguiente, la pava en el fuego calentándose para el mate y al lado ya hirviendo la leche para el cocido de maní. Llego, me siento como para cebar el mate mientras mi esposa frita unas tortillas. En esto me dice: ¿ya viste las pisadas que quedaron de la noche de ayer? No, aún no he ido. ¿Por qué? ¿Qué hay? Hace rato, cuando fui a traer algunas ramas para darle de comer a la vaca mientras la ordeñaba, vi unas huellas en la tierra aún mojada. Por el rocío. Eran muy pequeñitas, como las de una criatura. ¿Viste alguna criatura ayer cuando fuiste a revisar? Solo respondí que no logré ver nada, aunque yo en el fondo sabía que algo no cuadraba. En el día solo me dediqué a mis labores de la chacra. Después, como todas las noches de invierno, nos acostamos a dormir a las 8 de la noche. A eso de las 1 de la madrugada, me levanto a tomar un poco de agua. Para hacerlo tengo que cruzar la sala para llegar a la cocina. Entro a la cocina, agarro uno de los cambuchí y me sirvo un poco de agua. Después de tomar salgo nuevamente. Voy para la sala
Y en ese momento escucho un ruido, unas gallinas inquietas. Lo más raro es que estaban afuera. Sé muy bien que las gallinas no salen a esa hora, a menos que algo raro suceda. Fui a revisar ya que pensé que era alguien o algo, un zorrillo, una zarigüeya o un animal que estaba por ahí. Miré el lugar desde afuera, pero no vi nada, aunque no llevaba mi linterna, así que intenté entrar al gallinero, pero estas gallinas se negaban. Intenté varias cosas. Luego, entonces escuché un sonido. Era un sonido de pollitos y se escuchaban a lo lejos. Eso por supuesto me asustó mucho, ya que nosotros no tenemos pollitos. En eso me echo a rezar ahí mismo y a la vez preparado para correr por cualquier cosa. De repente las gallinas van y entran a su gallinero. Cierro rápidamente la puerta y entro a mi casa. Al día siguiente era el cumpleaños de mi esposa e invitamos a nuestros padres y amigos para la celebración. Para ello matamos al pato más grande que había para poder preparar un rico tallarín y por supuesto una buena sopa para acompañar. Nuestros padres y algunas amistades iban llegando. Éramos unas 10 personas. Nos juntamos en ronda de tereré, platicamos sobre varias cosas. Y en una de esas empezamos a hablar de encuentros con leyendas populares como Yacyretá, Pombero, Luisón, entre otros. Aprovechando el momento, cuento mi incidente de la noche pasada. De repente todos se ponen serios. Y mi suegro, que ya tendría unos 65 años, me dice: socio, vengo según la movimiento pe jareguaman de vana. Bueno, esto ya me lo esperaba. Nunca le presté tanta atención a las leyendas, pero las 2 últimas noches me pasaron cosas muy inusuales, digamos. Pero lo que yo no sabía era que la tercera noche sería una que marcaría bastante. Me marcaría bastante. Todos se fueron antes del anochecer. Antes de acostarnos, derramé agua bendita por todo el gallinero y la casa. Nos fuimos a dormir y nuevamente a eso de las 23 horas escucho al perro ladrar, corriendo nuevamente hacia la chacra. Así estaba durante unos minutos. Pero la verdad que yo no quise levantarme a mirar. Decidí tratar de dormir cuando de repente escucho un golpe seco y al mismo tiempo que el animal empieza a sollozar. Entonces me levanto irremediablemente, miro por uno de los agujeros de la pared y veo a Bochi caminando a duras penas. Viene y se tumba encima de la bolsa de nylon que utiliza como cama. Me entró un gran escalofrío al mirar en dirección a la chacra. Aunque no pude ver nada, sentía un aire pesado que parecía provenir de aquel lugar en que iba el perro a ladrar por las noches. Me acosté y traté de no pensar en eso. Mañana debía trabajar la tierra para plantar un poco de maíz. Al día siguiente me despertaron los gritos de mi esposa. Amor, amor, ven rápido a mirar a Bochi. Asustado salté de la cama y fui a ver al perro que estaba tirado en el suelo, temblando y con espuma en la boca. Es como si estuviera envenenado. Empecé a desesperarme. Entonces recordé que en ese caso es bueno darle leche hasta que vomite. Amor, tráeme esos 2 litros de leche. Yo le abro la boca y tú se lo das. Así le empecé a dar de tomar forzadamente, hasta que por fin vomitó. Y entonces me fijé en un moretón en su espalda. Era el de un duro golpe, pero era extraño.
Parecía como una picadura. Entonces recordé lo de la noche anterior. Rayos, debió ser ese maldito Caraypijare, dije. Me llenó de rabia ese momento, así que fui a hablar con mi suegro, ya que él conocía algunas cosas sobre este ser. Lo único que me interesaba era saber cómo detenerlo, espantarlo o, si es posible, matarlo. Me empezó a contar cómo era esta criatura. Me dijo que debía hacerme su amigo, dejándole tabaco y caña en el tatacuá o en algún árbol. Pero yo no quería ser su amigo. Quería hacerle pagar por lo que le hizo a Bochi. Entonces, con la información que me dieron, ideé un plan para ponerle fin a esto. Hoy amaneció lloviendo, de hecho todo el día. Aún así, no quería perder más tiempo y puse en marcha mi plan. Fui a poner unos cigarrillos y un poco de caña en el tatacuá. Ese día también tuve al perro adentro para que se protegiera de la lluvia, pero obviamente también para cuidarlo y medicarlo en lo que pudiera, aunque aún estaba grave y ni siquiera comía. La mancha iba desapareciendo poco a poco de su cuerpo, pero aún no se recuperaba del todo. A la mañana siguiente fui a revisar el tatacuá. Me acerqué lentamente, asomé la cara y entonces era un gato que se estaba escondiendo ahí de la lluvia, pero me dio un gran susto. Pero eso no fue lo que me causó mayor impresión, sino que los cigarrillos y la bebida ya no estaban. Entonces confirmé todo lo que me habían dicho. Esta bestia sí le gustan estas cosas, pensé, y me fui a hacer mis trabajos del día. Esa noche y las siguientes repetí la acción. Lo hice durante 2 semanas completas. En eso Bochi se recuperaba. Empezaba a tomar leche y más adelante ya a comer. Y también cabe destacar que la criatura en ningún momento nos molestó mientras le dejábamos caña y cigarrillos. Vaya. Pero esto era parte de mi plan. Y ahora tocaba el siguiente paso. Invité a 2 primos para que me acompañaran a hacer vigilia esa noche. Preparamos nuestros machetes, escopetas y nos sentamos en la oscuridad esperando a que el hombrecillo viniera por su dosis nocturna. Esperamos y esperamos toda la noche, tratando de no hacer ruido, pero no veíamos nada. Hasta que de pronto se prendió un cigarrillo a la distancia. Ni siquiera pudimos ver cuando este ser se alzó con ellos. ¡Hija Apple!, gritó uno. Ahí disparamos, pero era inútil. No se veía nada. La luz del cigarrillo se alejó rápidamente. Habíamos sido puestos en ridículo esa noche. Después de eso, ya mis primos no quisieron entrometerse en el asunto. Pero yo no estaba dispuesto a dejar pasar esto, así que ideé otro plan con mi esposa. Esta vez no íbamos a fracasar. Mandamos bendecir agua en la misa que se celebraba cada un mes en el pueblo cercano. Esa agua bendita la mezclamos con más y con más agua. 40 litros de agua, ya que el agua bendita no pierde su valor, ni siquiera cuando se mezcla con más agua. Sigue siendo igual de efectiva. Esta agua la pusimos en recipientes más pequeños y la colocamos por toda la casa. Esa misma noche que instalamos todo, no le pusimos nada en el tatacuá. La primera noche solo escuchamos unos movimientos afuera. Al perro lo manteníamos adentro, para que no se desquitara con él. Esa noche no dormimos bien, pero no pasó nada más.
Al segundo día, nuevamente dejamos el Tatacoa vacío y las cosas se alborotaron más. Escuchamos sonidos de pollitos recorriendo todo alrededor de la casa. No dormimos nada nuevamente. Mi esposa estaba muerta del miedo y la verdad que yo también, aunque mi determinación podía más. Luego inició el tercer día, que sin dudas marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Inició como un pollito, pero luego se fueron volviendo como agudos silbidos hasta que colapsó en ira y escuchamos cómo se partía en pedazos el Tatacoa. En eso ya estaba preparado con mi escopeta y machete. Lo siguiente fue prender un cigarrillo y tirarlo en el suelo. Inmediatamente escuchamos que venía con todo. La criatura parecía colérica y sin dudar rompió una de las paredes de la casa. Al romperse se lanzó como para agarrar el cigarrillo, pero como la casa estaba llena de recipientes, pisó uno, cargado de agua bendita. Vimos como el agua quemaba a ese hombrecillo, y con todo el coraje del mundo, aprovechamos para derramarle agua bendita por todo el cuerpo. La criatura se lamentaba de dolor, pero aún así consiguió salir de la casa y correr erráticamente. Ahí lo perseguí. Acerté a darle un tiro tumbándolo. Parecía que el agua bendita lo hacía más vulnerable y no podía usar sus poderes sobrenaturales. Aún así, era muy resistente. Seguía corriendo entre las ramas. Ahí le disparaba aunque la mayoría de los disparos fallaban. Empecé a asustarme cuando veía que ya solo me quedaba una bala. Le disparé por última vez y lo herí en uno de los costados, pero no murió aún. Era un monstruo, una criatura que pareciera ser inmortal. Aunque herido, este se lanzó sobre mí, con un palo en su mano, dándome un fuerte golpe en el estómago. Corrí como pude. Corrí a esconderme en el bosque, que me quedaba más cerca. Estaba en silencio detrás de un tallil cuando empecé a escuchar unas pisadas. Poco a poco se acercaba. Empecé a sudar del miedo. Estaba solo, acorralado por esa criatura inmortal. Lo único que me quedaba era mi machete. Al no aguantar más dije, es ahora o nunca. Y fui a tratar de asestarle un golpe con mi machete. Pero solo conseguí que me diera un fuerte golpe en la cabeza, con una piedra que tenía en la mano. Ahí estaba yo en el suelo, a punto de ser destrozado por aquella criatura, que tenía tantas razones para odiarme. Veo que agarra una enorme piedra y se propone a darme un golpe con toda su fuerza. Este es el fin, pienso. Y al levantar la pesada roca para arremeterla contra mí, algo salta por él y lo tumba en el suelo. Era Bocchi, quien saltó a morderlo en su negro cuello. Ahí pude contemplar en pocas palabras que mi perro se sacrificaba para salvar mi vida. Lo agarró, atravesó el cuerpo del animal con sus manos peludas de garras afiladas. Esto me dio unos segundos y agarré el machete y de un golpe le corté el miembro viril, tal como me había aconsejado aquel anciano. Y en ese momento la criatura se empezó a hacer polvo. Era cierto, a cortarle el miembro, la criatura había muerto, aunque a un precio muy alto, ya que mi querido Bocchi se había sacrificado por salvarme. Desde ese día siempre recordaremos a nuestro amigo, nuestro perro, como un héroe. Y también el recuerdo de esa criatura que nos dan escalofríos al pensar en ella.
Angamburubí tiene muchas leyendas. Es un lugar mágico y a veces terrorífico. Así que no descartamos lidiar con extrañas criaturas en el futuro. Pero en honor al sacrificio de Bochi, estaremos preparados.